Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, acá vamos a compartir un video, ¿sí? Que si bien no es para ninguno de los años, es un tema particular que me pidieron y en base a ese tema quiero desarrollarlo un poquito. Para empezar, tenemos acá dos funciones, ¿sí? Una f de x y una g de x, ahora vamos a hablar puntualmente de ellas. Y esto se separa en dos grandes partes. Primero me pide, de alguna manera, está todo medio mezclado, pero me pide que en un principio tendríamos que saber dibujarlas, ¿sí? A través de una tabla de valores y llevarlas a un gráfico. Y después analíticamente poder sacar, analíticamente digo a través de algunas cuentas, poder sacar lo que son las intersecciones con el eje X, las intersecciones con el eje Y. Después indicar cuándo son positivas las funciones, cuándo son negativas, el dominio, la imagen, crecimiento, ordenada, bueno, todo eso hay que desarrollarlo acá. Y quería hablar de las dos funciones, porque en realidad son dos funciones distintas, ¿sí? Si bien, ¿por qué se llaman funciones? Se llaman funciones porque dependen, ¿sí? De alguna manera es una función que va a depender de alguien, ¿sí? Y en este caso ese depende es esta x que está acá entre paréntesis. ¿Por qué? Así la vamos a marcar. Esta función en realidad es igual a menos 4x más 8. ¿Qué significa eso? Que a medida que vaya cambiando este valor de x, me va a dar un resultado, ¿sí? Y me va a ir tirando diferentes valores. Lo mismo pasa acá, con una particularidad. Esta x está al cuadrado, o sea que eso significa algo también. En primera medida quiero que nos entendamos esas dos cositas. Vamos a analizarlas por separado, obviamente, para no confundirnos, pero tendríamos que saber antes de dibujarlas, antes de dibujarlas, que la función cuando solamente tiene una x, o sea, esa x, el exponente que debería aparecer acá arriba, acá inicialmente hay un 1, pero el exponente que debería aparecer es 1, ¿sí? Y no es 2, como es el caso acá, o no es 3 y demás. Esto es una función lineal. ¿Qué significa? Que cuando yo la grafique va a tener esta forma o va a tener esta forma. Es una recta. Entonces yo de antemano necesito saber que es una recta. Por otro lado, cuando está al cuadrado, que es el caso que está acá, con un exponente, ¿sí? Se llama exponente o grado, se le dice en la función, está al cuadrado en este caso, este tipo de función es una parábola. Yo le suelo decir que esto es carita contenta y esto es carita triste. Tiene esta forma, ¿sí? Son parábolas. Pueden estar también de costado, ¿sí? O pueden estar así. ¿Bien? Cualquiera de las dos, o cualquiera de las cuatro que estamos viendo acá, depende de cómo esté expresado, ¿no? Pero generalmente las que vamos a trabajar son con estas dos. Es más, esta de acá tiene esta intención, esto de acá. Así que bueno, ¿qué sucede? Empecemos a realizar lo que nos están pidiendo. Vamos a tratar de dibujar. Entonces, como les dije, en primera medida vamos a tratar de empezar con la función lineal. Esta la vamos a dejar por ahora, no, vamos a dejar algo cosa. Función lineal hacemos esto. ¿Cómo saco la intersección con el eje X y cómo saco la intersección con el eje Y? Bueno, estas son funciones, o sea, son características, en realidad, o condiciones que necesito para poder sacar la intersección en el eje X y la intersección en el eje Y. Para que intersecten el eje X, intersección en X, la condición es que f de X sea igual a 0. O sea, cuando f de x es igual a 0, entonces yo puedo hallar en qué punto intersecta la x. Entonces, la función intersecta al eje x. ¿Está bien? Ustedes imagínense, nosotros tenemos esto así. Tenemos el eje, ¿sí? El eje cartesiano. ¿Y en qué lugar va a intersectar en el x? ¿Está bien? ¿Y en qué lugar va a intersectar en el y? Entonces, si yo estoy diciendo que f de x tiene que ser igual a 0, por lo tanto esto es igual a 0 igual. Entonces, decía, f de x tiene que ser igual a 0 y esa es la condición. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es despejar esta x. Bueno, ¿qué hacemos? Agarramos todo este conjunto, lo pasamos para el otro lado, nos queda 4x igual a 8. Y todo el número que acompaña a la x se está multiplicando, así que el 4 pasa dividiendo para el otro lado, por lo tanto x es igual a 2. ¿Por qué? Porque 8 dividido 4 me da 2. ¿Qué significa eso? Eso significa que en el eje x, en el punto, ¿sí? Acá justo en el punto 2, acá, va a cortar la
función lineal que en este caso tenemos. La intersección va a ser ahí. Ahora bien, listo. Esto es intersección en X. Hasta ahí, si quieren, le ponen pausa y la realizan. Vamos con la intersección en Y. ¿Qué pasa si yo tengo la intersección en Y? Nuevamente, son condiciones que tengo que tener en cuenta. Y para que eso suceda, para que haya una intersección en Y, la condición acá es que X tiene que ser igual a 0. O sea, traduciendo, esto es evaluar en 0 a la función. Entonces, en vez de poner una X, lo que yo estoy poniendo es, le estoy dando el valor, la condición que estoy diciendo, vale 0. Por lo tanto, menos 4 por 0 me va a dar 0, más 8. ¿Qué significa eso? Entonces, f evaluado en 0, que es la condición mía donde va a cortar en I, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, me quedé corto con esto, 6, 7, 8. En 8 entonces voy a tener la intersección en I. Y hay una particularidad, esto me puede ayudar con respecto a esta función lineal. ¿Qué nos puede pasar? Nosotros, para poder generar una recta o para poder dibujar una recta, con que sepamos dos puntos de esa recta, o sea, si esos dos puntos pertenecen a la recta, yo ya la puedo dibujar. Entonces me voy a adelantar. Yo uniendo este punto con el que está acá abajo, ¿sí? Imagínense, igual yo lo estoy haciendo en una pizarra que no es cuadriculada ni nada. Yo ya tengo esa función que después me piden graficar. ¿Está bien? Me estoy adelantando un poco. Entonces, esta primera parte es entonces cómo sacar la intersección en X y la intersección en Y. Bueno, espero que hasta ahora se vaya entendiendo. Acuérdense que de última pueden ir poniendo pausa y eso. Borro la parte que ya hicimos. Bueno, tabla de valores. ¿Sí? ¿Qué es hacer una tabla de valores? Bueno, en el caso particular de la función lineal, con que tenga un par de valores ya me va a alcanzar, que es lo que decía recién. Yo tengo que darle valores a X para que el fx, que vamos a llamar Y de alguna manera, me esté dando los puntos que estoy buscando. Entonces, fíjense, tabla de valores. Si yo pongo que valga menos 2, que valga 0 y que valga 2, algunos que ya hicimos, ¿no? Entonces, fíjense, si esto vale menos 2, si x vale menos 2, significa que yo acá tengo que hacer menos 4 por menos 2, en vez de poner la x, más 8. Eso es lo mismo que hacer 2 por 4, o sea, 4 por 2, 8, más 8, 16. ¿Por qué esto me da positivo? Por regla de signos y demás, o sea, menos por menos más, 2 por 4, 8, más el 8, 16. Eso me está diciendo que en el punto menos 2 voy a estar muy por acá arriba, ¿sí? Y es la continuidad de esto. Vamos a suponer en vez del 0 vamos a hacer menos 1, el menos 1 nos va a dar. Tendríamos menos 4 por menos 1 más 8 igual a 16. Igual a 16 no. Menos 4 por menos 1, 4 positivo. Más 8, 12. Entonces en el menos 1 tengo 8, 9, 10, 11, 12. Para menos 1 de x, proyecto hasta acá arriba, hasta el menos 12, y la función debería pasar por acá arriba que tengo acá. ¿Sí? Recuerden que estoy teniendo... es más complicado porque, bueno, lo que decía, no tengo una cuadrícula acá en el coso dibujado. ¿Y qué pasa para 2? Bueno, para 2 se nos va a transformar, nos va a marcar este punto real. Yo voy a tener menos 4 por 0 más 8. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué me dice? No, menos 4 por 2 más 8. Entonces, menos 4 por 2, eso me da menos 8, más 8. Debo 8 pesos, saldo de la deuda, me termina dando 0. ¿Qué significa? Para 2 de x, y vale 0, o sea, no tengo que ir ni para arriba ni para abajo. ¿Está bien? Y con eso ya nos va a quedar ese valor. ¿Está? Entonces, de alguna manera, eso fue corroborar, ¿sí?, la parte esta que tenemos acá de indicar los valores y las tablas de lo que tengo acá. Simplemente es darle valores a x, lo que nosotros queramos, y poder, a través de esos valores de x, obtener un valor de y. Recuerden que eso es como jugar a la batalla naval. O sea, tenés una coordenada en x y una coordenada en y. Esas coordenadas las cruzas y donde se cruzan es el punto que yo estoy buscando. Bueno, tabla de valores, listo. Bueno, y esto todo lo que nos queda acá es simplemente interpretar el gráfico. Y vamos a ver por qué.
Indicar positividad y negatividad. ¿Qué es positividad y negatividad? Es en qué momento esta función que yo estoy teniendo acá es positiva y en qué momento es negativa. Siempre en este caso con respecto al eje X, ¿sí? Ahora, ¿cómo se lee? ¿De dónde a dónde se lee? Yo lo tengo que leer, como estoy con el X, pero lo tengo que leer en los intervalos de X. Fíjense que la particularidad que tiene esto es que la función es positiva en todo este tramo, ¿sí? Y es negativa, voy a hacerle otras cositas, en todo este tramo. Entonces, ¿cómo lo represento? Bueno, la positividad voy a decir que va desde el menos infinito hasta el punto inclusive del 2, ¿sí? Y la negatividad va desde el 2 hasta el más infinito. ¿Por qué hablamos de menos infinito a más infinito? Porque son unos números muy grandes a la izquierda y un número muy grande a la derecha, ¿sí? Eso es positividad y negatividad. Dominio son todos los números reales. La imagen también son todos los números reales. ¿Qué significa el dominio por definición? El dominio son todos los valores que yo puedo asignarle a la función. Entonces yo puedo ponerle cualquier valor de x, un número negativo muy grande y un número positivo muy grande en el eje x. Entonces esos son todos los valores posibles que puede tomar la función o que le puedo asignar. Y la imagen es exactamente lo mismo. En realidad la imagen es el reflejo del dominio. Si yo tengo un valor de x, ¿sí? Fíjense, o sea, si yo asigno un valor de x y me da un valor de y, por lo tanto son todos los valores que me puede dar en y. En este caso, la imagen es todo el eje y. ¿Y por qué decimos que también, o sea, son todos los reales? Porque puede tomar cualquier valor muy grande positivo en y un valor muy grande negativo en y también, ¿sí? Crecimiento. ¿Cómo sé si crece o decrece? Si yo estoy en este caso es un poquito más fácil, pero quiero explicarlo de esta manera. Si yo voy caminando por el eje X y veo que el techo de mi función cada vez está más cerca de mi cabeza, ¿sí? En este caso pasa así. O si voy caminando por X y veo que esta parte cada vez se aleja más, entonces estoy teniendo no estoy teniendo un crecimiento, estoy al revés. Tengo un decrecimiento, la función es decreciente. Otra forma de darme cuenta en una función lineal si es creciente o decreciente es con el signo que acompaña a la X. Si este es negativo, entonces yo ya sé de antemano que la función es decreciente. Si es positivo, va a ir para acá. La recta o la función lineal va a tener esa forma. Y después la ordenada coincide también, es una forma de análisis de poder ver la función acá. La ordenada, al origen, coincide con este numerito. Es aquel que no acompaña a la X. Este numerito que está acá me indica la ordenada. Y por definición, la ordenada es el valor donde la función intersecta el eje Y. O sea que tengo esa parte de ahí. ¿Sí? Este 8 que nosotros calculamos hoy, que decía intersección con el eje X e intersección con el eje Y, la intersección con el eje Y es nuestra ordenada. Vamos a ver que llamamos también a la intersección con el eje X raíces, se le puede llamar. ¿Tá? Así que bueno, ese es el análisis completo de esta función que tenemos acá. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Excelente. Vamos a poner una pausa, así hacemos el otro. Bueno, pasé en limpio el análisis de esta función. Para los fines prácticos, lo que voy a hacer, porque si no nos va a entrar en el gráfico, básicamente, lo que quiero hacer, vamos a achicar un poquito este número, ¿sí? Es una función parecida, ¿sí? Que le vamos a poner el valor de menos 9. Y ahí vamos a poder trabajar un poquito mejor. Bueno, vamos a ver la particularidad de esto. Primero nos pide lo mismo que lo anterior. Intersección con el eje X e intersección con el eje Y. Recordar que son condiciones. Para que sea en el eje X, la intersección con el eje, perdón, para que sea la intersección con el eje Y, yo voy a decir que X es igual a 0. O sea, acá va a suceder la intersección con el eje X. Entonces, si X es igual a 0, evalúo en 0 a mi función y esto me da de esta manera. G evaluada en 0 me da menos 9. ¿Qué significa eso? Que en el eje Y que tengo acá va a estar ubicada en menos 9 la intersección con el eje Y. Recordemos de que quedó del pedacito anterior. Acuérdense también que la intersección con el eje Y, esto me va a indicar mi ordenada del origen también. ¿Sí? Es el numerito que no tiene ninguna X. Ese numerito en una función cuadrática, ¿sí?
al igual que en la función lineal que no tenía nada, no estaba acompañado por x, me representa la ordenada del origen. Bueno, ¿cómo intersecto en el eje y? Perdón, en el eje x. Y tiene que ser igual a 0. Traducción, g de x en este caso tiene que ser igual a 0. Entonces esto me da 0 igual a menos 9 más x al cuadrado. El menos 9 lo paso positivo para allá, me queda x al cuadrado. El cuadrado pasa en forma de raíz. Y la raíz, cuando nosotros hacemos el análisis de función, en este caso tiene dos posibles valores. Una x positiva en 3, porque la raíz cuadrada de 9 vale 3, y una x negativa en 3. Por lo tanto, esta función va a intersectar en el punto 3 de x y en el punto menos 3. Es una parábola, acuérdense que era carita contenta o carita triste, pero es una parábola, ¿sí? Entonces tiene esta forma. Si yo quisiera realizar la tabla de esto, ¿sí? Podríamos, si tiene forma de parábola, tiene una cierta simetría. Es como que yo me pongo acá en el medio y tengo las partes iguales para un lado y para el otro. Bueno, acá la particularidad que tiene esto es, tendríamos que darle algunos valores, vamos a asignarle valores en menos 2, menos 1, 1 y 2, para ver cómo nos va a dar la forma. Yo ya les aseguro que esto va a tener una forma así, de carita contenta de esta forma. Entonces, tengo x, tengo g de x o y, acuérdense que lo llamamos así. Entonces vamos a asignarle, por ejemplo, a menos 1, 0 ya lo tenemos, menos 3 también, a menos 1 y 1, a ver qué nos da. Entonces, en menos 1, a ver, tendríamos menos 9 más menos 1 al cuadrado. Eso es lo mismo que decir menos 9 más 1, que es lo mismo que decir menos 8. O sea que para x menos 1, acuérdense, batalla naval, tengo que llegar y proyectarlo con el menos 8. Donde se crucen las coordenadas, o sea, la asignación en x y la asignación en y, ahí voy a tener ese valor. Bueno, vamos con menos 1. Con 1, perdón. Menos 1 más, menos 9 más 1 al cuadrado. Eso es lo mismo que menos 9 más 1. O sea que también me está dando menos 8. Pero atenti, yo ahora estoy en x igual a 1. Entonces bajo hasta el menos 8 y tengo acá. Y acá está esta cuestión que yo le decía de simetría. Miren, acá se empieza a formar la carita contenta. Si yo uno estos puntos, esto es una curva, ¿sí? Son curvas. Entonces esto va a ser así. Esto va a subir y va a ser así. Yo ya de antemano ya les puedo decir que vale esto. Esta es nuestra parábola. Es simétrica. Tiene que ser simétrica. De acá para acá, de acá para allá tienen que ser iguales, ¿sí? Entonces esa es la forma que yo debería saber para poder proyectarlo. ¿Está? Bien, listo. Intersección, tenemos todo. Intersección ordenada, todo. Bien, vamos a hacer los análisis. Positividad. ¿Cuándo es positiva esta función? Bueno, fíjense. O sea, yo tengo que visualizar en qué momento es positivo. Bueno, si yo voy caminando para acá, esta función es como que se abre, ¿no? Se abre mucho. Entonces, va a ser positivo entre menos infinito hasta el punto menos 3. Después, todo este trayecto es negativo porque está de la x para abajo, fíjense. Entonces, se expresa unión y va desde 3 hasta más infinito. Esa es la parte de positividad. O sea, tengo positiva la función acá y positiva la función acá. Ahora, ¿dónde es negativa? En toda esta partecita de acá abajo. O sea, en realidad, en este trayecto que nos queda acá. Sería desde menos 3 hasta 3. Es la parte negativa. Dominio. Dominio. En este caso también, el dominio son todos los valores en x. O sea, en realidad, son todos los valores posibles que puede tomar x. O sea, que son todos los reales. Pero atente acá. La imagen no. La imagen se lee. El dominio se lee de izquierda a derecha. Podemos decir que son todos los reales o podemos marcarlo como un intervalo así, que esto yo no lo aclaré en el anterior, pero que va del menos infinito a más infinito. Pero fíjense que la imagen no. La imagen se lee de abajo para arriba. ¿Y a dónde empieza la función? La función corta acá. O sea, pega la vueltita acá. Entonces, no van a ser todos los reales. La imagen en este caso es desde menos 9 a más infinito. Va hasta acá arriba. ¿Sí? Positividad, negatividad, dominio, imagen. Crecimiento y decrecimiento. ¿Cuándo crece? ¿Cuándo decrece? Crece de lo mismo que yo les venía diciendo acá. Si yo voy caminando y mi función me va cayendo en la cabeza, o una vez que pasa por el eje X, la veo que va bajando, ¿sí?
todo este trayecto va a ser de decrecimiento, está decreciendo. Por lo tanto, va a decrecer desde menos infinito. ¿Hasta qué punto? Siempre lo leo en X. ¿Sí? No leo hasta que decrece hasta menos 9, no. Desde menos infinito hasta el punto 0. En esta intersección acá en X0, hasta ahí decrece. ¿Y dónde crece? Desde 0 para mi derecha. O sea, hasta más infinito. El único análisis que yo hago de este intervalo así, el único análisis que yo hago en Y, el único análisis que yo hago en Y es la imagen. Todo lo otro yo lo leo en X, no lo leo en Y, ¿sí? Lo leo en X. Así que bueno, espero que les haya servido. Se hizo medio largo el video, pero bueno, es una explicación bastante larga, porque son 2 ejercicios también. Y bueno, cualquier cosita me preguntan. Nos vemos.